Ahí están. Son los geoglifos más impresionantes y enigmáticos de todos cuantos se encuentran en el planeta. Situadas en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, las célebres líneas se extienden por 520 kilómetros cuadrados. Algunas incluso se prolongan hasta un área de 800 kilómetros cuadrados. La versión oficial sobre su origen es que las líneas fueron hechas hace entre 1500 y 2000 años por el pueblo Nazca, una cultura pre-inca de la que se sabe poco. Aunque haremos un inciso para recordar que esta datación es incierta, ya que se hizo realizando pruebas de carbono 14 a los fragmentos de las cerámicas de la cultura nazca encontrados en las arenas. Es innegable que los nazca habitaron la zona, lo que no asegura que construyeran las líneas, por lo que es posible que las líneas sean más antiguas. Pero eso es tan difícil de determinar, sin evidencia que nos dé una respuesta clara y concluyente, que no ahondaremos en el asunto y creeremos en la versión oficial, que a fin de cuentas está hecha por gente que conoce bien el terreno y la historia de la Pampa. En cuanto a su técnica de construcción, no hay mucho enigma. La Pampa Colorada, que recibe su nombre por los guijarros ricos en óxido de hierro que le confieren ese característico color rojizo, es una planicie de unos 50 kilómetros cuadrados situada en la costa meridional de Perú y compuesta por material arenoso blanquecino, cubierto por esos guijarros de óxido de hierro, por lo que basta con retirarlos para dejar a la vista el blanco subsuelo. Esto, unido a que la Pampa Colorada es una de las zonas más áridas del planeta, hace que las líneas y geoglifos se hayan podido conservar prácticamente intactos desde su realización hace siglos. La primera constancia escrita sobre las líneas de Nazca se remonta a 1551, cuando fueron descritas por el cronista Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú. Y aunque aparecen mencionadas brevemente en otras obras posteriores, no fue hasta principios del siglo XX que empezaron a ser estudiadas. El primero en hacer trabajos sobre la Pampa Colorada fue el arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe, aunque no fue hasta la década de los años 30 del siglo XX cuando fueron finalmente descubiertas en su totalidad, gracias a la expansión de los vuelos comerciales que comenzaron a sobrevolar la zona y especialmente a los aviadores estadounidenses, Chippy y Johnson, quienes fueron contratados para hacer un mapeo de las mismas con su avioneta. Como muchos otros hallazgos y misterios de civilizaciones antiguas, estas líneas han atraído mucha atención y especulación en cuanto a su uso y motivo de creación. Parece que nadie se pone de acuerdo sobre cómo entender las líneas de Nazca. Al igual que con muchos otros temas del pasado, es casi imposible analizar e interpretar los hallazgos con un punto de vista completamente objetivo y preciso. Los arqueólogos proyectan las ideas y los valores del presente sobre el pasado. Es muy difícil escapar a nuestro propio condicionamiento cultural. Este es el problema inherente a la arqueología. Pero hay que reconocer que los arqueólogos intentan lo mejor que pueden comprender el pasado con las herramientas de las que disponen. Hay muchas hipótesis sobre su función. Vamos a hacer un breve repaso por algunas de ellas. El primer estudioso serio de las líneas, Paul Kosok, propuso la hipótesis de que las líneas eran signos calendáricos y astronómicos. María Reicha, continuadora del trabajo de Kosok, murió convencida de que eran una especie de calendario astronómico con fines agrícolas. Pero a pesar de que sus estudios estaban basados en más de 50 años de observaciones detalladas, las coincidencias de las líneas con las diferentes constelaciones o cuerpos celestes son muy escasas, por lo tanto, posiblemente casuales. La hipótesis de la alineación astronómica de Kosok y Reicha fue refutada en 1968 por el astrónomo Gerald Hawkins. Hawkins, el descubridor de las alineaciones solares de Stonehenge, trazó las líneas y las analizó por computadora para ver si se correspondían con alguna constelación y descubrió que las líneas de Nazca eran aleatorias y no se alineaban con ningún cuerpo celeste. El célebre arqueólogo peruano Julio César Tello conjeturaba que las líneas no escondían ningún misterio y que se trataban de simples caminos, nada más que eso. En la Crónica del Perú del siglo XVI también se describían como senderos,
probablemente porque en esa época tan solo se podían apreciar desde la superficie y se desconocía la existencia de las famosas figuras. En 1942, el historiador estadounidense John Rowe las consideró centros de adoración y peregrinación. Un comodín el de la religión, que los arqueólogos usan más a menudo de lo deseable cuando no pueden dar mejor explicación a algún asunto. ¿No os parece? Otra teoría que tiene que ver con lo religioso es la del alemán Hans Horkheimer, que consideró que estaban relacionadas con el culto funerario, cumpliendo la función de senderos sagrados que eran recorridos por los Nazca durante las ceremonias religiosas en honor a los dioses, por lo que las llegó a catalogar como caminos de ánimas. El investigador y cineasta británico Toni Morrison planteó la teoría de que cada línea debería haber pertenecido a una familia o clan, que debía cuidarla y mantenerla en perfecto estado para que siempre estuviera en condiciones de cumplir con la función de albergar multitudinarias reuniones durante ciertas festividades religiosas. El matemático Max Euler aventuró la hipótesis de que dichos dibujos podían conformar un gigantesco calendario. Otros, como Johann Reinhardt, defienden la hipótesis de que las líneas están relacionadas con el agua y el culto a la fertilidad. Por lo tanto, las líneas no debían apuntar a los astros celestes, sino a las montañas y fuentes de aguas divinas. De esta forma, las líneas eran senderos sagrados generadores de fertilidad. En 2019, desde la Universidad de Hokkaido en Japón, reinterpretaron algunos geoglifos, en particular los que parecen representar aves. Esta nueva teoría sugiere que los habitantes de Nazca no habrían realizado dibujos de aves locales, sino de especies exóticas que habrían conocido en sus viajes. Sin embargo, esta teoría no tiene en cuenta el resto de geoglifos o las líneas rectas, para las que no aporta respuesta alguna. Una de las más extravagantes es la planteada por el alemán Georg von Browning, quien sugirió la curiosa teoría de que las líneas habían sido construidas para ser usadas como pistas de carreras utilizadas en competiciones deportivas de carácter religioso. En esta lista no podía faltar Erich von Däniken, el principal impulsor de la teoría sobre los antiguos astronautas, quien propuso que eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Quizás alguna de estas hipótesis sea la correcta, aunque ese no es el gran misterio de Nazca. El enigma es, fuera cual fuera su función, ¿por qué se hicieron? ¿Para ser vistas por quién? Hay que recordar que vistas de cerca, las líneas se convierten en simples surcos en el suelo, y aunque se pueden apreciar parcialmente desde las colinas cercanas, tan solo desde el aire se puede obtener una vista completa de los dibujos. Hay quien asegura que la única explicación posible es que los trabajos debieron haber sido dirigidos desde las alturas, y ahí es donde surge la pregunta a la que hasta la fecha nadie ha sabido dar respuesta. ¿Cómo pudo hacerse eso en la antigüedad? Tema aparte sería el de la complejidad de su planificación, un trabajo topográfico de enorme envergadura por más que académicos y arqueólogos le resten importancia. A pesar de las numerosas hipótesis, ¿qué son y para qué se hicieron? Sigue siendo un enigma. Por otra parte, las líneas no parecen cumplir con ningún propósito claro y en la mayoría de ocasiones parten de ningún sitio para acabar en ninguna parte. Ese es el otro enigma de Nazca. Las líneas, algunas de varios kilómetros, además presentan unas desviaciones mínimas, incluso nulas, y estos trabajos topográficos, aunque los arqueólogos le resten importancia y se limiten a decir que simplemente bastó con el uso de estacas y cuerdas para su alineamiento, no son en realidad tan fáciles de conseguir a nivel técnico, debido al enorme tamaño y complejidad de alguna de las figuras, aunque éstas se trazaran a partir de dibujos a escala menor como se aventuró a teorizar Maria Reicha. Así que si su significado y para qué se hicieron plantea dudas, el cómo aún presenta todavía más incógnitas. Ya hemos mencionado a Maria Reicha, pero vamos a hacer un breve alto para repasar su biografía, pues probablemente las líneas de Nazca no pueden entenderse sin la figura de esta tenaz y tozuda mujer. Maria Reicha Größe-Neumann, quien dedicó literalmente su vida al estudio y cuidado de las líneas, era una matemática y arqueóloga alemana que visitó Perú en el año 1932
para trabajar de institutriz de las hijas de un empresario alemán. Tras un breve regreso a Alemania en 1936, a finales de 1937 volvió a Perú y ya nunca más regresaría a su ciudad natal Dresde debido a que quedó destruida completamente por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces decidió establecer su hogar en Lima, donde ofreció sus servicios como profesora de matemáticas, gimnasia, alemán e inglés. Su primera visita a Nazca se produjo en 1941 de la mano del también mencionado Paul Kosok, un antropólogo norteamericano que investigó las líneas de Nazca desde la década de 1930 hasta finales de los 50, y quien fuera, por cierto, el descubridor de las ruinas de Caral, una de las civilizaciones más antiguas de América. Tras varios años dedicada a diferentes empleos, María Geisha decidió finalmente concentrar todas sus energías en Nazca desde 1946. Acudía a las líneas diariamente desde su casa, hoy convertida en museo, situada a 30 kilómetros de las líneas, tarea que no abandonó hasta su fallecimiento en 1998. Incluso llegó a barrer ella misma las líneas para su conservación. Geisha dedicó nada menos que 52 años de su vida al estudio de la pampa colorada, algo que le valió numerosas distinciones del gobierno peruano, entre ellas la de Ciudadana Honoraria del Perú, las palmas magistrales en el grado de Amauta y la Orden El Sol del Perú. Nazca le debe mucho a María Geisha, ya que ella fue la iniciadora de la gran protesta contra el plan del gobierno peruano de irrigar la zona, algo que hubiera hecho desaparecer las líneas para siempre. Nazca sigue ahí gracias a María Geisha. También gracias al trabajo y la insistencia de la alemana, las líneas de Nazca entraron a formar parte del Patrimonio Universal de la UNESCO en 1991. Aquí os dejo con la voz de María Geisha, en una entrevista realizada por el gran Fernando Jiménez del Oso para su célebre serie documental El Imperio del Sol de Televisión Española. Hay otra consecuencia de su investigación, a mi juicio muy importante, estuvimos hablando hace años de ello, era el que utilizaban una unidad de medida que usted había conseguido determinar, ¿recuerda? Sí, esto es muy importante porque la clave para leer este documento inmenso son dos cosas, las direcciones y las dimensiones. A principios del siglo, alguien, a modo de homenaje, trazó toscamente un dibujo en el desierto con el rostro de María Geisha cerca de las líneas de Nazca. A pesar de las buenas intenciones de su autor, no deja de ser un acto vandálico, pero quizás el menos reprobable de todos cuantos se han hecho en Nazca. María Geisha seguro que alzaría la voz ante la desaparición de algunas líneas debido a la voracidad humana. Pero sigamos con las líneas. Las líneas tienen dimensiones de lo más variado y miden desde los 100 metros las más cortas hasta los 11 kilómetros. Todas ellas son perfectamente rectas, presentando errores mínimos de linealidad y se entrelazan con las famosas figuras, en su mayoría representaciones animales, aunque no solo las hay zoomorfas, sino también fitomorfas y geométricas, incluso antropomorfas. La más pequeña de las figuras es la de la ballena, de apenas 25 metros, y la más grande es el alcatraz con 300 metros de longitud. Todas ellas comparten algo insólito, y es que están hechas de un solo trazo, algo, dicho sea de paso, en lo que coinciden académicos e investigadores independientes. Hay un total de 358 geoglifos esparcidos por la pampa, prácticamente la mitad de los cuales fueron descubiertos en 2022 tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por arqueólogos de la Universidad Japonesa de Yamagata. Así que, como vemos, aún se siguen descubriendo nuevos trazados y estamos lejos de conocer y comprender todo el enigma de Nazca. Vamos a hacer un repaso por los más conocidos y espectaculares de los geoglifos.
Nazca, uno de los lugares más maravillosos del mundo. ¿Tú qué crees que eran las líneas? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar ramis.net para pedir tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende. Pero no te vayas todavía. Para finalizar, un pequeño spoiler de Tramis. Parte de la trama se desarrolla en Nazca. Me despido con algunos de los personajes cuya historia transcurre en el Nazca del futuro.